La absorción y la filtración tubular pueden regularse por mecanismos nerviosos, hormonales y locales. Por ejemplo, puede aumentar la reabsorción si aumenta la carga filtrada. Esto es una segunda línea de defensa frente a cambios espontáneos de la carga filtrada. Se denomina equilibrio glomérulo-tubular. La primera línea de defensa es la retroalimentación túbulo-glomerular. La filtración en los capilares glomerulares y la reabsorción en los peritubulares están gobernadas por las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. La presión hidrostática dentro de los capilares peritubulares se va a oponer a la reabsorción, mientras que la presión hidrostática en el intersticio renal la va a favorecer. A su vez, la presión coloidosmótica en los capilares va a favorecer la reabsorción y en el intersticio renal se va a oponer. Para decirlo en criollo, de la luz tubular saco un soluto que quiero que se reabsorba y lo mando al intersticio. La presión hidrostática expulsa, quiere sacarlo de ahí y mandarlo al capilar. Por lo tanto, favorece la reabsorción. Recuerden que una sustancia se reabsorbe de la luz a la sangre. La presión coloidosmótica quiere retener. Entonces no me sirve para la reabsorción, porque no quiero que mis partículas se queden en el intersticio. Y con el capilar pasa lo contrario. La presión hidrostática no me sirve porque me saca los solutos de la sangre y yo quería que se quedaran ahí, mientras que la coloidosmótica los retiene. La presión hidrostática y la presión coloidosmótica de los capilares peritubulares están influidas por los cambios hemodinámicos renales. La presión hidrostática de los capilares peritubulares está influida por la presión arterial y las resistencias de las arteriolas aferente y eferente. Si aumenta la presión arterial, aumenta la presión hidrostática de los capilares peritubulares, porque la sangre fluye con mayor presión. La tasa de reabsorción va a disminuir. Si aumenta la resistencia de las arteriolas aferentes o eferentes, va a disminuir la presión hidrostática de los capilares peritubulares y la tasa de reabsorción se va a incrementar. La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la presión hidrostática de los capilares glomerulares, pero desciende la de los peritubulares. Con respecto a la presión coloidosmótica, esta está determinada por la concentración de proteínas plasmáticas de la sangre. Si esta aumenta, se eleva la presión coloidosmótica en los capilares peritubulares, y por la fracción de filtración, a mayor fracción de filtración, mayor la cantidad de plasma que se filtra a través del glomérulo y más se concentran las proteínas que quedan por detrás. Si aumenta la presión coloidosmótica del plasma, aumenta la reabsorción capilar peritubular. Las variaciones de las fuerzas físicas que actúan sobre los capilares peritubulares influyen en la reabsorción tubular, modificando las fuerzas físicas que actúan en el intersticio renal que rodea a los túbulos. Si disminuye la reabsorción en las membranas de los capilares peritubulares, se eleva la presión hidrostática del líquido intersticial, porque se acumula líquido ya que no se reabsorbe, y disminuye la presión coloidosmótica debido a la dilución de las proteínas en el intersticio renal. Lo opuesto ocurre cuando aumenta la reabsorción en los capilares peritubulares. Resumiendo, podemos decir que las fuerzas que aumentan la reabsorción en los capilares peritubulares aumentan también la reabsorción en los túbulos renales y los cambios hemodinámicos que inhiben la reabsorción en los capilares peritubulares también inhiben la reabsorción tubular de agua y solutos. Para evaluar las funciones renales de filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular, se pueden emplear técnicas de aclaramiento. El aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de plasma que es completamente depurado de esa sustancia por los riñones en unidad de tiempo. Este puede calcularse como concentración urinaria por flujo urinario dividido concentración plasmática. O sea que la tasa del aclaramiento de una sustancia es igual a la tasa de excreción urinaria de esa sustancia dividida por su concentración en plasma. Si una sustancia no se absorbe ni se secreta, entonces la carga filtrada es igual a la carga excretada. Una sustancia que cumple con estos requisitos es la inulina. El problema con la inulina es que es una sustancia ajena al organismo
que debe inyectarse por vía intravenosa. Por lo tanto, en clínica se utiliza más comúnmente la creatinina, a pesar de que una pequeña parte sea secretada. Por lo tanto, para evaluar el BFG se utiliza el clearance de creatinina. Para evaluar el flujo plasmático renal se utiliza el clearance de para-aminopurato. Es una sustancia que es aclarada en un 90% del plasma. Por lo tanto, la cantidad de esa sustancia que pasa por los riñones es casi igual a la excretada por la orina. Se utiliza la ecuación flujo plasmático renal total igual aclaramiento de para-aminopurato sobre el cociente de extracción del para-aminopurato. Para calcular la fracción de filtración, que es la fracción de plasma que se filtra en la membrana glomerular, se hace BFG sobre flujo plasmático renal. Conociendo la filtración glomerular y la excreción renal de una sustancia, podemos calcular si existe una reabsorción o una secreción de la misma. Si la tasa de excreción es menor que la carga filtrada, entonces parte ha sido reabsorbida. Y si la excreción es mayor que la carga filtrada, entonces ha sido secretada. Bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido el tema.